Desde que nació el 23 de enero de 1957, Carolina de Mónaco apuntaba maneras, formas, dichos. La primogénita de la pareja formada por la actriz Grace Kelly y el príncipe Rainiero III nunca estuvo destinada a gobernar el principado oficialmente. Pero Carolina es mucha Carolina. Princesa de Hanover por matrimonio. La princesa Carolina ha reinado de una forma u otra desde que llegó al mundo. Y no solo nos referimos a ser la estrella de las portadas de las revistas y el front row de los desfiles de alta costura parisinos. Grimaldi hasta los pies o de los pies a la cabeza. Y heredera de una tradición de mujeres fuertes y libres. Para muchos, Carolina ha sido desde el principio la primera dama de Mónaco, la más apta y glamurosa, incluso por encima de Alberto. Y cuando digo cumple con todos los requisitos, me refiero también a las circunstancias dramáticas, como el perecimiento prematuro de su madre, o el dilatado retiro de la princesa Charlene por enfermedad y que ella reemplazó, son un buen ejemplo de ello. Ambos acontecimientos convirtieron a Carolina en la primera dama oficiosa de Mónaco, un papel en el que parece sentirse cómoda y que solo abandonó en el pasado cuando pereció su esposo Stefano Casiraghi en aquel incidente acuático en los 90. Pero contra el vicio de pedir un hueco en la escena pública también está la virtud de no dar, y no es lo que debieron pensar en más de una ocasión todos aquellos que temían quedar eclipsados por la princesa. Durante mucho tiempo se ha rumorado que Carolina y Charlene vivían una relación conflictiva, pero la sudafricana no es la única con la que la real, que mandaba por encima de sus posibilidades, ha tenido un conflicto. Ahora, parece que las personas que han deseado que dejara de brillar han conseguido su objetivo, más o menos, eso sí. Pero ¿quiénes son esos enemigos de Carolina de Mónaco que le han cortado las alas? Como decía en vida el propio Rainiero III a la prensa, que sus hijos no pisaban su despacho, no tenían permiso para acercarse a sus estancias, en definitiva no debían interferir con su vida diaria. Pero una pequeñita Carolina diminuta se atrevió a interrumpir una de sus complicadas reuniones de estado para hablar con él por teléfono. Carolina nunca le tuvo miedo a su padre, dejando en claro eso. Ni a la prensa ni a nadie. Mientras su hermano tartamudeaba ante la figura paterna, Carolina se escapaba de sus habitaciones como una maestra de escapismo para poder disfrutar de una buena fiesta. Ni su matrimonio prematuro con Philippe Junot ni su divorcio posterior consiguieron que su estela sobre el principado se apagara. De hecho, aumentó. Tanto es así que el príncipe Rainiero en los últimos años de vida se planteó convertir a Andrea Casiraghi en sucesor, o sea, el hijo de Carolina. La idea era modificar los estatutos de sucesión en beneficio de Carolina sobre Alberto, porque no consideraba que su hijo Alberto, solterón, empedernido y con un montón de hijos y amores, pudiera darle continuidad a la dinastía Grimaldi. No era apto, y su padre lo sabía. Una carta fechada en 2002 muestra las reuniones al más alto nivel que el príncipe mantuvo para convertir a Andrea Casiraghi en heredero. Pero los abogados recomendaron un cambio más al príncipe. Para hacer efectivo el cambio, era necesario que Carolina renunciara a sus derechos a la corona en beneficio de su hijo. Todos tenían miedo de la princesa que mandaba demasiado. Al final, todo se quedó como estaba, y cuando Rainiero pereció, Alberto ocupó su lugar. Pues nadie quiso decir más nada, sino todo el mundo callado. Eso no significaba que Carolina estuviera de acuerdo con su posición en el principado, que él fuera el regente, Alberto, y lo hacía saber a todo el mundo. Se quejó del reparto de bienes de Rainiero, se quejó cuando no disponía de las joyas de los Grimaldi para eventos privados, se quejó del presupuesto asignado para su manutención, y entre queja y queja, aseguró su parcela de influencia y poder. El ex asesor de los Grimaldi, Claude Palmero, describe en sus diarios que Carolina convirtió el castillo familiar en Marchais en su feudo,
un sitio perteneciente a la corona en el que en realidad la princesa de Hanover lo decidía todo, desde la coronación hasta el menú. Ante la actitud de la hermana mayor del príncipe, Alberto decidió cortarle las alas, al menos las económicas. Alberto rechazó algunos gastos de la princesa, quitándolo de los gastos personales de las arcas. Le pone límite a sus tarjetas y también el presupuesto asignado, limitándola. Así que podríamos pensar que al final aquellos que querían despojar a la primogénita de Grace Kelly de su estatus lo han conseguido. Le han quitado la holgura económica, limitando sus gastos. Quizá por eso haya desaparecido de la escena monegasca. Pero nadie puede perder de vista un detalle. Fueron sus presiones las que hicieron que Alberto de Mónaco decidiera librarse de Claude Palmero, el contador. Y justo cuando sale Palmero por inconsistencias de apropiarse con dinero, justo Carolina se recibe 900.000 euros como asignación anual. No está mal para alguien que se supone que ha perdido la partida. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Suscríbete, comparte y dale like. Y dale click a la campana para recibir más notificaciones. Y cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Hablar de los Grimaldi evoca inmediatamente a la imagen de la princesa Carolina de Mónaco, y no precisamente a la del príncipe soberano Alberto II, aunque técnicamente él sea el líder oficial del principado, junto con su esposa, la extravagante princesa y ex nadadora Charlene, ante lo cual muchos parecen estar inconformes e incluso asustados debido a la imagen poderosa que proyecta la Real de Hanover, aún sin un título protagónico. El ex asesor de los Grimaldi, Claude Palmero, es uno de los principales actores que se ha visto intimidado por la imagen y popularidad de Carolina, por lo cual se dice que se ha convertido en uno de los peores enemigos al intentar cortar la libertad financiera de la antes mencionada. Sin embargo, la primogénita no ha dado paso atrás y continúa brillando aún desde la sombra, haciendo incluso que muchos la consideren como la soberana no oficial de Mónaco, por encima de Charlene, tal y como su padre lo hubiera querido en algún momento. Ella siempre fue intrépida, probablemente por herencia de su legendaria abuela Carlota Grimaldi, y esto siempre notable por su padre, el príncipe Rainiero, quien en los últimos años de vida intentó dejar todo listo para que fuera su hijo, y no Alberto II quien mandara en Mónaco. La idea del padre de Carolina era modificar los estatutos de sucesión en beneficio de Andrea Casiraghi, hijo mayor de Carolina, quien en ese entonces era menor de edad para poder ejercer la soberanía, mientras que en dichas modificaciones se deja regalado a Alberto como un simple adorno, quien por sus dinámicas parecía ser un eterno soltero, lo cual cambió cuando Charlene Lynette Wistock apareció en el panorama. Sin embargo, por las complicaciones que representaba el cambio y el miedo que causó a muchos asesores el gran poder que ejercía Carolina, los estatutos siguieron la tradición y Alberto asumió el trono al perecer Rainiero, dejando a la real, a Carolina más fashion, con todas sus ilusiones rotas y un panorama en el que ella no ha tenido de otras más que acostumbrarse a tener un papel secundario en Mónaco. Y es que literal, no ha habido una Grimaldi como Carolina, que ha hecho simplemente lo que le dio la gana, ni de viajar tanto, de marcharse a estudiar filosofía en París a finales de los 70, y de París irse a Inglaterra en los 80, luego de haberse casado con Philippe Junot y posteriormente haber conocido a Stefano Casiraghi, que de hecho fueron la pareja perfecta de la década de los años 80, guapos, estilosos, enamorados y con una adorable vida familiar y sobre todo ricos, junto con sus 3 hijos.
Un cuento de hadas que volvió a sufrir la maldición del principado, cuando Casiraghi perecía en un incidente marítimo en el 90. Y de París a Inglaterra y de Inglaterra a la Provenza francesa junto a sus hijos a pasar las penas en los 90. Así que literal, podríamos hablar que Carolina de Mónaco ha sido una mujer de cambio. A esas alturas Carolina de Mónaco ya era un ícono de estilo de sus madres. A esas alturas Carolina de Mónaco ya era un ícono de estilo de su madre. Heredó la regia elegancia y el glamour estiloso de Hollywood que derrocha en los actos oficiales. Y que después de perecer esta, asumió el papel de primera dama de Mónaco. Así que el dilema de Carolina de Mónaco ha sido también su bendición. El hecho que ha dejado de mandar tanto en Mónaco y suprimir muchas relaciones públicas ha hecho que la prensa se aleje también de ella. Y eso le sirve indudablemente para mantener una vida privada estable, muy estable. Así que no sería contraproducente dejar de mandar demasiado en Mónaco y dedicarse a su persona, demostrando que todo tiene un equilibrio. Así que admirada por unos y temida por otros. Total, Carolina de Mónaco siempre ha sido identificada como la más mandona de los hermanos Grimaldi. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.